unas variables que han sido identificadas de este diagnóstico del sistema de educación superior que fue aprobado por el Pleno del Consejo de Educación Superior. ¿Sí? En ese sentido, lo que vamos a hacer es a presentar esta herramienta que es una matriz de sistematización, la cual va a tener unas variables. Nosotros vamos a evaluarlas y vamos a hacer un planteamiento de metas, de propuestas con algún tipo de ponderación, ¿sí? Entonces, es muy posible y muy probable que nosotros tengamos una forma de analizar estos elementos que nos van a presentar, a lo mejor diferente a la sistematizada o a la que se quiere sistematizar, eso no importa, ¿sí? No es una camisa de fuerza, lo que necesitamos es hacer un análisis de esta información y en base a eso proponer una serie de metas que nos permitan tener un horizonte hacia dónde vamos a dirigir la educación superior de nuestras instituciones en el ámbito o en el eje de vinculación con la sociedad. ¿Sí? Ese es el proceso que vamos a hacer. Vamos a iniciar pues con la presentación de esta matriz. Sí, vamos a necesitar, vamos a requerir de que una persona del grupo que está en esta mesa se encargue de presentar las conclusiones en la plenaria que va a ser posterior a este trabajo. ¿Sí? Para esta plenaria vamos a tener un tiempo de aproximadamente de 5 a 7 minutos en los cuales cada persona o cada representante de cada una de las mesas va a exponer todas las conclusiones que se han pues señalado, que se han encontrado pues en las sesiones de trabajo que se tienen. Entonces, en ese sentido, ahí sí necesitaríamos pues nosotros tener una persona ya seleccionada, si es posible, a pesar de que ahorita no estamos o no nos conocemos mucho en el tema de cómo podríamos tener un contexto de la información, pero creemos pues que cualquiera de los que están en esta mesa puede tener la facilidad y la disponibilidad de hacer la presentación en la plenaria, de tal forma que a medida que vamos avanzando en la discusión, esta persona vaya tomando los apuntes necesarios y requeridos para tener pues todos los insumos para la presentación ya en la plenaria. No sé si estamos de acuerdo en seleccionar pues a esta persona ya desde el inicio para poder tener pues ya que esta persona tenga los insumos requeridos para que pueda continuar pues con esta información posteriormente después de la reunión que tenemos aquí. Sí, entonces si estamos de acuerdo con esta propuesta, me gustaría ver si es que ustedes que a lo mejor tienen pues se conocen un poco más a nivel de institutos puedan proponer a alguien que pueda hacer esta presentación. Bueno, no tenemos ninguna propuesta. No sé si podría yo proponer, si no les conozco en realidad a ninguno de ustedes en el ámbito de cómo puedan presentar esto, pero no sé si sugiero por intuición que podría ayudarnos inicialmente tal vez la señora Nelly Manosalvas del INSTA. Si es que está de acuerdo en que nos ayude desde el inicio y a ir tomando datos importantes para la presentación.
No, no tenemos respuesta. No sé, la ingeniera Yesenia Nivela. Buen día, ¿cómo está? Buenos días. Claro, ¿cómo no puedo colaborar? Ok, entonces, muchísimas gracias, ingeniera. ¿De qué instituto usted a qué instituto representa? Ok, gracias. Me permito presentarme. Mi nombre es ingeniera Yesenia Nivela. Represento el Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth, acá en la ciudad de Guayaquil. Soy la presidenta de la Comisión de Vinculación. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme colaborar con ustedes. Ok, muchísimas gracias. Entonces, les decía pues que al finalizar este trabajo, vamos a presentar todas las conclusiones de esta mesa en una plenaria que se va a hacer pues ya posterior, ya con la presencia de todos los que están integrando pues este taller. Entonces, para que usted tenga la información ya desde el inicio de los datos de lo que va a presentar. Entonces vamos a iniciar. Le voy a pedir pues por favor a Caroline que nos ayude con la matriz. Sí, tenemos pues a la ingeniera Yesenia Nivela que nos va a presentar del Instituto Almirante Illingworth. Muy bien. Empezamos. Entonces, tenemos, de acuerdo a los datos que se presentaron sobre el diagnóstico del sistema, se ha pues hecho una relación de los aspectos más importantes y se ha pues consensuado esto en una serie de variables, ¿no? Se ha dividido esta matriz de sistematización en 3 indicadores, ¿sí? Tienen cada indicador variables y subvariables y hay una especie de datos numéricos que para nosotros es como una línea base, ¿sí? Los 3 indicadores tienen que ver con, primero, ¿cuáles son los proyectos de vinculación con la sociedad por campo amplio y campo específico que se han registrado, que han implementado los institutos hasta el año 2020, hasta el 24 de junio del 2020? Estos son los datos que tenemos hasta esa fecha, ¿sí? Y ahí tenemos unos datos, unos números. Nosotros vamos a averiguar, analizar si es que esta información nos permitiría a nosotros proponer o proyectarnos para mejorar algunos de estos aspectos a posterior, a futuro, para pues tener una mirada de cómo podría de implementarse la vinculación con la comunidad y con la sociedad, perdón, en nuestros institutos. El segundo campo tiene que ver con los proyectos de vinculación que se han ejecutado de acuerdo a los fondos o del origen de los fondos. ¿Sí? Vienen con fondos propios de las IES, vienen con fondos externos. Estos fondos externos son internacionales, son nacionales, son otro tipo de fondos. De acuerdo a eso, nosotros pues hacemos el análisis y podríamos proponernos algunas metas de cómo ir haciendo pues que esto tenga, o fortaleciendo el sistema en este aspecto. ¿Sí? Al parecer vamos a tener algún inconveniente. Nuevamente tenemos un problema de tecnológico porque se nos va a cerrar la sala. Sí, ya nos pasó el primer día, se nos cerró la sala, o el segundo día, y nos volvieron a meter. Entonces, si se cierra la sala, esperamos un momento que vamos a continuar después. Nos vuelven a colocar en esta sala. ¿Sí? A ver, entonces, y el tercer indicador tiene que ver los proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad que han implementado las IES, los institutos, de acuerdo a su financiamiento, los públicos, los cofinanciados y los particulares o privados. Entonces, esos son los 3 indicadores que vamos a analizar y de acuerdo a eso vamos a proponer, ¿sí? Regresamos en unos minutos hasta que ya nos ubiquen nuevamente. Mil disculpas, tenemos un problema técnico. En pocos minutos vamos a retornar a las mismas salas. Mil disculpas.
Bien. Disculpas por es un problema técnico, ya nos sucedió también en otro taller, aparentemente pues nos saca de la sala, pero ya nos regresan nuevamente. Entonces, Caroline, no sé si volvemos a presentar la matriz, por favor. Ok, entonces, había explicado que son 3 los indicadores que tenemos, ¿sí? Esta es la línea base con la cual vamos a partir esta discusión. Puede ser pues que de parte de ustedes aparezcan pues algunos temas adicionales o aparezca pues una forma de análisis diferente, que no hay ningún problema, la vamos tomando en cuenta. Entonces vamos a empezar con el primer indicador. No sé si antes de iniciar alguien tiene algo que decir. Si tiene algo que decir, por favor, inmediatamente levante la mano y de esa manera pues damos paso pues a su intervención. Entonces, si no hay nada más que acotar con respecto a esto vamos a iniciar. El primer indicador tiene que ver con la implementación de proyectos de vinculación con la sociedad en las instituciones de educación superior técnicas y tecnológicas de acuerdo al campo amplio. ¿Sí? Ustedes deben saber que el campo amplio sí tiene pues una relación muy intrínseca con la oferta, sí, y con las titulaciones. Entonces, cada carrera, cada oferta que tiene el instituto está enmarcado dentro de los campos amplios que forma parte pues que está formando parte dentro pues del sistema de codificación también pues establecido en el CINE, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en el campo amplio de administración, se registran que en el campo específico, sí, de educación comercial y administración, las instituciones técnicas y tecnológicas tienen o han implementado 505 proyectos, ¿sí? Lo que equivale a un 17,97, casi el 18% de los proyectos de vinculación con la comunidad son del campo amplio de administración, ¿sí? Vemos pues que es un campo amplio bastante, donde hay mucha oferta, ¿sí? Donde hay mucha oferta en las instituciones y es por eso que también pues hay muchos proyectos de vinculación. En ese sentido, la dinámica del análisis puede ser individual por campo amplio o global por todos los campos amplios, ¿sí? Vemos en agricultura que hay 106 proyectos, en pesca 11, silvicultura 8, veterinaria 30, ¿sí? Que corresponden pues también aproximadamente a un 5% de el total pues de los proyectos de vinculación implementados, ¿sí? Entonces, en base a esto, ¿sí? En el área en el campo amplio de agricultura, un 5%, en el campo de administración, un 17%, 18%. En base a eso podríamos ir haciendo el análisis. Lo mismo pasa con los otros campos, en artes y humanidades, también tenemos cerca de un 5%, ¿sí? En las áreas en estos campos específicos. En ciencias naturales, matemáticas y estadística también tenemos cerca de un 6%, ¿sí? Y luego pues en el área de ciencias sociales también tenemos pues una aplicación de un 8%, perdón, de un 13%, ¿sí? En educación pues es un 7%, ¿sí? En ingeniería, industria y construcción pues allí tenemos pues también aproximadamente un 15% de la aplicación. Sí, hay otro tipo de programas, sí, que son porcentajes bastante pequeños, un 2% en programas genéricos, en salud y bienestar, que tenemos también algunas carreras de salud y bienestar, pues ahí tenemos también pues un porcentaje importante, cerca del 17, 16, 17%. Y en servicios que también tenemos allí carreras son cerca del 6-7%. ¿Sí? Tecnologías con un 5%. Esos son los porcentajes de acuerdo al campo amplio que tenemos pues nosotros en los institutos. Hemos visto pues que en administración es donde más pues hay
proyectos de vinculación con la sociedad. En ese sentido, podríamos ir en base a estos datos pensando en qué nosotros como institutos superiores públicos, como institutos superiores particulares podríamos ofertar o podríamos proyectar en un tiempo pues estimado aproximadamente 5 años. ¿Qué es lo que podríamos nosotros plantear con respecto a esto? Podríamos esperar algún tipo de línea base en ese sentido, podríamos decir, nos parece que estos datos son adecuados, nos parece que podríamos mantenernos en esos datos o podríamos pensar en mejorar o incrementar los proyectos de vinculación con la sociedad en el área, por ejemplo, de ciencias naturales o en el área de agricultura o en el área de tecnologías, sí, que a lo mejor están siendo un poco bajas, qué sé yo. Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer en este sentido. Sí, tal vez vamos a poner algún tipo de problemática y vamos a establecer propuestas, metas en este sentido. Entonces, ahí sí les dejo a ustedes la palabra para ir proponiendo, pues, ir consolidando, pues, información para tener, pues, la información concluida de esta mesa. ¿Sí? Quedan ustedes en el uso de la palabra, por favor. No se pelearán por hablar, ¿sí? Entonces, por favor, si alguien, pues, si hay algunas personas, van levantando la manito para que tengan tener un orden en las participaciones. Ingeniera Yesenia, por favor. Sí, muchísimas gracias por permitirme. Más que una aportación, quisiera tener primero claro si esta matriz con estos datos nos van a facilitar. Sí, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Más bien si le pasa su número para que Caroline le pueda pasar por WhatsApp esta matriz, sí, usted la tenga cuando vaya a hacer la presentación. Exactamente, sí, justamente me A gustaría pesar de eso. que, perdón, Ajá. a pesar de que cuando hacen la presentación en la plenaria, por lo general, no utilizan la matriz, no la presentan. No, claro, yo obviamente es de manera general. Así es. Bueno, igualmente sí quisiera tener una aportación con relación a la parte de lo indicado. Sí, también en nuestro instituto se da el punto que a nivel de administración tenemos siempre proyectos, ¿no? Para nuestra carrera de administración realmente no hemos tenido mayores inconvenientes, más sí en tecnologías. Considero que, y sobre todo por la situación actual que hoy estamos pasando, considero que debemos enfocarnos en proyectos relacionados a la parte de tecnologías. Es un aspecto que realmente se da muy poco, basado también en que la situación que podamos manejar tecnológicamente hablando, quizás por la parte de la inversión que necesitaría tanto la empresa o tanto aquella unidad que nosotros podamos colaborar con el proyecto, como nosotros también como instituto poder tener una inversión específica para esta parte. Yo creo que por ahí considero que debemos levantar un poquito más en la parte de tecnologías. Ok, entonces usted sugiere pues que en el ámbito tecnológico se debería incrementar el número de proyectos de vinculación con la sociedad. Puede ser que esa sea una realidad para muchos institutos, a lo mejor otros que tienen carreras de ese tipo ya lo tienen bien claro, pero podría ser pues un aspecto. El promedio de las carreras tecnológicas es del 5% de los proyectos de vinculación. Sí, es un número bastante bajo, ¿no? Es un número bastante bajo. Sí, entonces podríamos nosotros proponer el aumento de proyectos de vinculación en el área de las tecnologías, ¿sí?
de la información y la comunicación. Sí, señor Byron Peñalosa, muchas gracias por su intervención. Muchísimas gracias, qué gusto. Les saludo desde el Tecnolar, justamente compañeros de la mesa de trabajo, que en la parte de las TICs es fundamental gestionar proyectos de vinculación, ya que nos está permitiendo el desarrollo, el eje primordial de trabajo que nosotros Compañero Byron, tenemos dificultades para escucharle, no se escucha bien su intervención. como institutos superiores es justamente brindar este tipo de Pues solicito la palabra. A ver, no sé si mejora un poquito el tema de la conexión, estimado Byron, no le escuchamos su intervención, no, se entrecortó muchísimo. Sí, mientras se soluciona, pues le vamos a dar la palabra pues al compañero Javier García. Sí, yo digo, está bien tener que aumentar los proyectos de vinculación. Yo no me siento afectado en ese sentido porque soy un instituto cuyo campo de conocimiento es la administración y estoy entre los 500, de los 500 proyectos, nosotros, alguno de esos es nuestro, ¿no? Pero más que aumentar el número de proyectos de vinculación, yo creo que lo más importante es cómo las autoridades de educación superior, sea el Consejo de Educación Superior, sea la misma CENESID, establecen acciones de cooperación tendientes ¿cómo se llama? A poder financiar este tipo de proyectos que tanto es necesario. Yo lo que me encuentro a veces con problemas cuando se tiene que hacer redes de cooperación es que, como por ejemplo a nivel privado, las empresas saben que las instituciones de educación superior tenemos la obligación de hacer actividades de vinculación y los chicos tienen la obligación de hacer prácticas preprofesionales. Entonces, se pone todo allí como si, y tiene que salir de la institución todos los fondos y todos los recursos, como si las instituciones de educación, sean públicas o privadas, tuviésemos los recursos para disponer de ellos. Esa parte yo creo que es una distorsión, porque no necesariamente las instituciones tenemos todos los recursos, y por otro lado, me parece que es importante que existan incentivos hacia el sector privado, sean estos empresas, organismos de la sociedad civil, así como atraer desde el extranjero opciones en las cuales las instituciones, los institutos privados y públicos, podamos participar para poder acceder a financiamiento y poder tener proyectos, iniciativas y por otro lado mano de obra que ayuden a que esos proyectos se den. Y repito, no hablo por mi caso porque además, digamos, tenemos efectivamente cubierta esa realidad, pero yo creo que se puede hacer más, y sobre todo si hablamos de aumentar las investigaciones, por ejemplo, las innovaciones, por ejemplo, si todo se espera que nazca y salga de las propias instituciones, de los propios fondos o de la propia gestión, yo creo que es un tema bastante limitado. No siempre se puede, no siempre es factible, y ahí es donde se necesita que las entidades de gobierno, sean CENESID, Consejo de Educación Superior, tengan iniciativas que ayuden a que estas cosas se puedan lograr, y no solamente con proyectos en los cuales la institución tenga que poner sus propios recursos, sino también con recursos
que sean de la cooperación internacional o que sean de una cooperación nacional privada, o sea, efectivamente de fondos públicos también. Entonces, yo más bien lo focalizaría en esa lógica, porque que hay que aumentar los proyectos, sí, que se aumenten, ¿no? Pero si todo tiene que salir de las instituciones privadas, hablo por los privados inclusive, y por los públicos también, sabiendo que existen limitaciones presupuestarias por la situación económica, entonces deberíamos, las instituciones como CENESID y CES, atraer fondos como entes del Estado, entes públicos, que son quienes tienen mayor alcance que los privados, deberían también buscar atraer, digamos, estos fondos nacionales e internacionales para la cooperación y que las instituciones podamos participar de hacer proyectos de vinculación e investigación. Yo sé que esto es vinculación, pero sabemos que vinculación e investigación pueden tener una gran relación allí por la aplicación de conocimientos y la experiencia práctica. Hasta ahí mi intervención, gracias. Ok, muchísimas gracias, compañero Javier García. Sí, me parece pues muy interesante. Es un tema que lo podríamos ampliar inclusive a continuación en el siguiente indicador, donde hablamos de cuáles son o de dónde provienen los recursos para la implementación de los proyectos de vinculación, ¿no? Entonces tenemos ahí una claridad de cómo está pues el tema de recursos, de dónde sale la plata, se puede decir, pues para esta implementación, ¿sí? Entonces, sí, muchísimas gracias. No sé si tenemos al compañero Santiago López también, que nos va pues a aportar sobre este tema. Muy buenos días, mi nombre es Santiago López, soy el vicerrector académico del Instituto Liceo Adanero de la ciudad de Ibarra. Un gusto para mí. Pues para mí es importante una situación, ¿no? Tal vez está bien el número de proyectos, pero también es la forma como lo un poco en el sentido de que no tenemos una estructura de los institutos, ¿no? Una estructura de proyectos en los institutos, más bien lo tomamos como hacen las universidades, ¿no? Y es un modelo que debería tener ya los... podemos intervenir en cuanto a la parte, desde la parte técnica, y sin inmiscuirnos tal vez y sin chocar con lo que hacen las universidades, ¿no? En este caso sí sería importante que se defina un proceso en el cual cómo los institutos intervienen en los procesos de vinculación en ese sentido y ver cuál es la pertinencia que nosotros tenemos como institutos y a la vez cuál es la pertinencia que tienen las universidades y no chocar en ese sentido, sino pasa a ser una comparación que hacen los institutos y la vinculación con las universidades. Entonces, yo creo que sí sería bueno definir bien ese papel fundamental que la vinculación cumple y la investigación cumple con los institutos. Bueno, ese sería mi aporte en este sentido. Muchas gracias, estimado Santiago. Sí, más bien busquemos cuáles serían pues esas alternativas. O sea, ¿cuál debe ser el enfoque de la vinculación con la sociedad en los institutos superiores públicos y en los institutos superiores particulares? ¿Cuál debería ser el enfoque? Sí, en este caso, al hablar de institutos superiores particulares, ¿hacia dónde se dirige el foco de visión de estas instituciones? Sí, a más de los recursos que se habló anteriormente, ¿sí? ¿Cómo se interviene? O sea, la universidad tiene una visión también de vinculación, sí, que a lo mejor es un poco más amplia, a lo mejor está en otros espacios. Los institutos particulares también tienen una visión de vinculación que a lo mejor pueda ser un poco cercana a la de ciertas universidades, o a lo mejor trate de enfocar en otro entorno. Pero entonces, ¿cuál sería la visión de la vinculación en los institutos para
por poder decir, pues, en la presentación que se va a hacer, nos parece que los institutos deberían tener esta visión, esta proyección de vinculación con la sociedad, ¿sí? Y que las universidades deberían estar enfocadas en este ámbito, ¿sí? En ese sentido, pues vayamos más bien a más de poner el tema, pues en discusión también la propuesta de cómo podría plantearse esta forma de implementar pues a la vinculación con la sociedad en los institutos superiores particulares. No sé, alguna intervención más para ir ya generando algún tipo de conclusión. Se ha indicado pues en forma general de los fondos, de dónde provienen, de que hay que ampliar más. Se ha hablado pues de una posibilidad de ampliar en algunos campos, en el de las tecnologías. Entiendo que la idea puede ser mantener el tema de administrativo, ¿sí? No creo que se piense en disminuir, ¿sí? Se podría pensar tal vez en mantener o a lo mejor también en aumentar, no sé cuál sería la propuesta, ¿sí? Entonces, y también pues en las otras áreas, a pesar de que son áreas en las cuales tienen menos participación los institutos particulares, ¿sí? En carreras dentro del campo de agricultura, bueno, dentro del campo de arte sí hay muchos institutos particulares que tienen esta área, sí, en el área de sociales, periodismo hay muy poco, sí, entonces, no sé, está el compañero del instituto Wisen, no sé si más bien nos podría pues participar y dar sus aportes, estoy viendo en el chat algunas ideas que está colocando, sí, más bien si las podría pues explicar y las podría dirigir ya a todos, por favor. Perdón, no sé si puedo hacer uso de la palabra. Sí, por favor, sigan. Bueno, en este caso, no dejemos también a un lado, por ejemplo, nosotros en nuestro caso como licenciado tenemos también en la parte administrativa, ¿no? En la administrativa porque tenemos carreras de comercio, de seguridad, de contabilidad. Entonces, sí sería de que los fondos o ese tipo de cosas sí sea equitativo, ¿no? No solo es tecnología, sino también es la parte de la parte de ciencia. En este caso también yo propondría que los procesos de vinculación siempre estén un poco articulados a lo que hacemos los institutos técnicos, ¿no? Los institutos técnicos, tecnológicos y tecnológicos superiores, pues tenemos una formación en la cual más es un poco operativa, ¿no? Dentro de nuestra formación tecnológica. Entonces, sí sería importante de que los presupuestos o los fondos concursables que se hagan para vinculación o para proyectos sean equitativos para todas las áreas, no solamente para tecnología. Yo entiendo que hay muchos institutos que son enfocados, sus líneas o sus ejes tienen vinculados a la parte tecnológica. Entonces también sería de fusionar. ¿Por qué no funcionamos la parte tecnológica con las demás áreas, las demás ciencias? Entonces haríamos ya unos proyectos más vinculativos entre institutos, entre instituciones, que sería más fructífero el que cada uno haga su proyecto por sí solo, ¿no? Buscar estrategias para que en los entes gubernamentales también se puede hacer vinculación desde varios ámbitos y utilizando a varias instituciones, ¿no? Vinculadas a cada cosa. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos haciendo un proyecto de vinculación con el Ministerio de Inclusión Social. Entonces, como que sería bueno que participen muchas instituciones. Ahí se está trabajando con los emprendimientos sociales.
Entonces, en ese sentido, es un área en la cual podrían trabajar todas las instituciones para que puedan mejorar los procesos de vinculación de todos sus estudiantes. No sé, esa sería mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Santiago. Estimada ingeniera Yesenia, por favor. Sí, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con el máster Santiago. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de un presupuesto, que yo creo que todas las opiniones se han basado justamente en esta parte presupuestaria o financiamiento, debería de ser de forma equitativa. Creo también, analizando los números son realmente relativos, ¿no? Porque si bien es cierto lo que nos quieren indicar estos números, más allá de la cantidad de proyectos de administración, que tal como lo decían, no es que los vamos a disminuir, lo importante es acrecentar siempre proyectos, no lo veamos de un punto de vista enfocado a una cierta carrera, sino que también la demanda que existe en el mercado de parte de los estudiantes se enfoca más a esta carrera. Lo que está acá, lo que yo veo 5%, son menos proyectos porque quizás tengamos menos estudiantes enfocados en esas carreras. Entonces, si hacemos un análisis general, yo creo que el punto clave es que se mantengan y se ejecuten los proyectos, tal como dice el Mr. Santiago por acá, perdón, el máster, bueno, buscar alianzas estratégicas, ¿no? Yo creo que las alianzas con las empresas que nos permitan que podamos ingresar a nuestros estudiantes, que ellos puedan acceder a desarrollar esos proyectos, yo creo que sería lo ideal. Si bien es cierto, el segundo indicador está enfocado de dónde sale ese presupuesto, pero muchas veces las empresas nos tienen como que un poquito limitados. Las empresas a veces nos limitan un poquito que nuestros estudiantes puedan acceder a ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, es uno de los problemas que hay que enfrentar, ¿sí? Y es uno de los logros que quisiéramos nosotros poder cumplir, ¿sí? Poder tener un mayor acceso para que nuestros chicos puedan estar presentes en los diferentes proyectos de vinculación que desde las instituciones se planifiquen. Sí, entiendo, pues, esa es una de las problemáticas que impide inclusive la mayor diversificación e implementación de estos proyectos. Sí, estamos de acuerdo con eso. No sé si hay alguna otra participación, pero en forma general podríamos nosotros decir en este indicador que inicialmente, pues, todos los números que nos dicen más o menos qué estamos haciendo, todos los números podrían mantenerse, ¿sí? Y pensar en que podríamos a lo mejor mejorar pues en ciertas áreas, ¿sí? Como las que han descrito pues ustedes anteriormente. Entonces, no sé si es como la conclusión. Está el compañero Byron, pues ojalá ya le podamos escuchar bien. Hace un rato no le escuchamos casi nada su intervención. Siga, por favor, estimado Byron. Muchísimas gracias, segundo, compañeros. Qué gusto de parte del Instituto Superior Universitario España. Un atento saludo con cada uno de ustedes. Sus apreciaciones han sido muy importantes. Lo correspondiente a vinculación con la sociedad es un trabajo justamente en el cual está enfocado las carreras, el desarrollo y el aporte que le demos nosotros como tal a la sociedad. Y lo más importante, que sin tomar en cuenta pro y contras o una carrera en especial, nosotros debemos enfatizar que los proyectos deben estar enfocados para la sociedad y dar soluciones a la problemática que estamos viviendo, porque nosotros estamos pensando que los proyectos de vinculación a la sociedad son para que los estudiantes pasen café. No es ese el objetivo de la vinculación. El objetivo de la vinculación es justamente tener ese aporte, ese contingente, darle soluciones a todos los problemas. Y lo más importante, mi estimado segundo y compañeros, considero que no nos debemos llenar de documentos. Existen varios anexos, pero sería importante también que en este caso el CES y el CENESID
establezcan anexos en el cual sean productivos para el beneficio de cada uno de los institutos que somos parte en el Ecuador. Así que esa es mi apreciación. Felicitaciones por este taller que se está desempeñando y siempre un gusto servirles. Estamos aportando de esta manera a toda la parte académica del país. Muchísimas gracias y muy buenos días con todos. Ok, muchas gracias, estimado Byron. Sí, es importante, sí, es el enfoque, es la funcionalidad que debe tener, pues, la vinculación, el impacto que debe tener en la sociedad y el beneficio que debe tener también para nuestros estudiantes. Sí, eso es importantísimo, cómo pues debamos enfocar pues a la vinculación con la sociedad en cada una de las instituciones y que no sea pues un proceso solamente de cumplimiento de uno de los requerimientos que tienen los proyectos de carreras y el reglamento de régimen académico para cumplirlo. Sí, entonces, eso en forma general, sí estamos un poco ya consensuando pues este tema de hacia dónde podemos dirigir la vinculación. Sí, no sé si estamos claros en que en la mayoría pues de los casos estos números y por el tema también actual que estamos viviendo pues difícilmente podrían a lo mejor superarse. Serán algunos en los cuales los institutos puedan pues ir buscando incrementar, pero por lo menos pues debemos buscar mantener la implementación pues de estos proyectos que mejora también la situación social pues que hay en el territorio donde se encuentra el instituto. ¿Sí? No sé si pasamos al siguiente indicador que tiene que ver también pues con que es uno de los puntos que se ha discutido y ahí que se ha hablado en esta misma sesión anteriormente, ¿no? Que tiene que ver con el origen de los fondos para la implementación. Tenemos allí claramente que todo lo que tiene que ver con vinculación con la sociedad en los institutos es costeado, se puede decir, o sale de la gestión que hace la institución, ¿sí? Todo sale de allí. Con lo que el instituto haga, con lo que pida, con la autogestión, con la gestión económica que haga en algún tipo. Entonces, esta es una realidad que sí debería pensar en cambiarse. Hay dificultades, hay poco acceso, las empresas no dan la apertura, las instituciones tampoco han buscado, no trato de no generalizar, pero podría haber una mayor situación de incluir de las instituciones particulares, de incluir a las empresas para que formen parte y participen de estos proyectos, ¿sí? Tanto a nivel de fondos nacionales como internacionales. Entonces, no sé si aquí podríamos nosotros tener un planteamiento de cómo buscar ir mejorando esta situación. Cómo hacer que nuestros proyectos en 5 años podamos decir, tenemos una inclusión de un 10% de capital externo que nos permite implementar proyectos de vinculación con la sociedad, ¿sí? ¿Qué podríamos nosotros pensar en este tiempo para poder decir, hemos mejorado este indicador o estos números que estaban pues en el año 2021 y que ahora en el 2025 o 2026 ya pues están en mejor situación y nos han permitido tener una implementación mayor de proyectos de vinculación con la sociedad? ¿Qué podemos referir al respecto en este tema? Y se hicieron intervenciones anteriores de buscar que los entes estatales nos puedan también apuntalar un poco este proceso, pero es claramente visible que el Estado difícilmente puede ayudar en la situación en la que estamos. La realidad de los institutos, por ejemplo, los públicos, es súper compleja en estos ámbitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros pensar
en ir mejorando pues estos números con respecto pues a la participación de otro tipo de fondos en la implementación de los proyectos de vinculación que tenemos en nuestras instituciones. A ver si aquí podemos tener ya, ir logrando algún tipo de conclusión sobre este tema para ver cómo lo podemos plantear ya en la plenaria. Okay. A ver si me deja. Déjalo así. Déjalo así. Por favor, señora Ismenia Araujo. ¿Cómo le va? Bien, yo quería solo agregar un comentario a lo que ha sido expuesto por usted, profesor Segundo Faría. Y es lo siguiente. Parece que nos saltamos una grada cuando hablamos de vinculación. ¿Cómo puede participar de una vinculación las instituciones académicas y las empresas, las industrias o las instituciones públicas o privadas? Tiene que ser producto de una relación, por eso se llama vinculación. Debemos fomentar, incrementar, estimular la relación entre los institutos, universidades y las empresas, industrias y todas las instituciones del país. Que ambos se conozcan en el sentido siguiente. Los institutos debemos estar claros en cuáles son los problemas o necesidades que plantean las industrias e instituciones. Y por otro lado, las instituciones, las empresas, las industrias, todos los grupos sociales deben tener conocimiento de cuáles son las capacidades que tienen estos institutos, estas universidades, y que le pueden realmente aportar soluciones a sus problemas o necesidades. Las empresas e industrias nunca van a publicar sus problemas o sus necesidades. Incluso las públicas tampoco se publican. Entonces tenemos que ir a otro nivel de conocimiento, tratar de indagar, por lo menos por parte de las instituciones académicas, tratar de conocer cuáles son las probabilidades o cuáles son los problemas que realmente se presentan en esas instituciones, en esas empresas, en esas industrias. Y al saber los problemas que plantean, poderles ofertar soluciones a esos problemas. Mientras nosotros nos cumplamos con ese intermedio de conocimiento de cuáles son las debilidades, los problemas, las necesidades de empresas, industrias, de la agricultura, por ejemplo. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra agricultura, de nuestro agricultor, de las instituciones vinculadas a ese mismo sector? Para que realmente funcione la vinculación, como lo dice su definición, ¿verdad? Que es una interrelación donde ambos salen ganando. Debemos primero conocernos, debemos promover primero el conocimiento de las problemáticas de cada uno de ellos. Y los institutos, a su vez, dirigir en las carreras esas posibles soluciones, esas soluciones factibles y viables que se puedan solventar. Una vez que nosotros logremos, no digamos superarlo, pero por lo menos entrar en ese campo de conocimiento, es cuando estamos en capacidades de ofrecer, de hacer una propuesta para solucionarle problemas a la sociedad. Mientras tanto, seguimos en el campo teórico. La investigación soluciona los problemas de la sociedad, pero el investigador no termina de conocer cuáles son los problemas que tiene la sociedad. Para eso necesitamos la vinculación. Solo quería agregar ese comentario, porque cuesta mucho hacer una propuesta. Tenemos muchas, sabemos de muchas cosas que podemos hacer. Y con respecto al financiamiento, obviamente es el factor fundamental. En muchos de los casos que no ha sido nombrado aquí, muchas de las investigaciones son costeadas también por los profesores. Ellos son los que cubren los gastos. No todas las investigaciones que existen han sido producto de financiamientos nacionales o extranjeros. También los profesores costean sus investigaciones. Las tesis no son pagadas por nadie, son pagadas por el usuario. Y eso son investigaciones también. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que también hay que fomentar la fuente de financiamiento.
Y para ello también necesitamos conocimiento, necesitamos conocer cuáles son las fuentes nacionales e internacionales, que hay muchísimas, solo que las ignoramos, no sabemos dónde están, ni cómo utilizarlas. Entonces nosotros también tenemos que asumir un poco que para pescar hay que tener la caña. O sea que también nosotros como investigadores estamos en la obligación de indagar todas esas fuentes. Y una vez que conozcamos eso, es cuando realmente vamos a estar en capacidad de hacer propuestas factibles y viables. Es triste ver los números cuando vemos propuestas, no sé cuántos miles, y cuáles no se hicieron, no sé cuántos. O sea, que se hayan quedado esos productos de investigación atorados allí por problemas de financiamiento. Muchas gracias por permitirme la intervención. Muchísimas gracias, estimada Ismenia. O sea, sí, eso en realidad es parte también fundamental del trabajo que tienen que hacer las instituciones. Si yo estoy con un instituto en un territorio específico, yo debo saber cuáles son las necesidades que hay en ese territorio, porque las instituciones no solamente tienen el objetivo pues de formar, sino también de cambiar la realidad en la cual se encuentran. Sí, entonces ese es uno de los objetivos fundamentales del porqué o de la razón de ser de las instituciones de educación superior en un territorio. En el otro sentido también pues es que el tema del financiamiento va de la mano también con esta pertinencia de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, si yo lo que estoy ofertando no es pertinente, difícilmente la empresa va a querer pues colaborar conmigo. Sí, entonces eso tiene también una relación. Entonces, en ese sentido, pues es importante que haya una coherencia entre lo que yo oferto y lo que yo quiero hacer y quiero cambiar y quiero ofrecer en el territorio. Y esa es una de las alternativas necesarias que da paso a un mejoramiento de la inclusión de la empresa privada, ¿sí? Con las instituciones de educación superior. ¿Sí? Cuando la empresa ve que esto es muy importante, que esto es muy necesario, puede decir, pues, sí, yo voy a entrar a participar. ¿Sí? Entonces, esta última parte es importantísimo de lo que dijo la compañera Ismenia, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo cada uno de las instituciones? ¿Sí? Para pues buscar o atraer ese tipo de financiamiento. Entonces, es un aspecto importante, es una problemática que necesitamos irla mejorando en cuanto a soluciones para poder ir mejorando estos números. Ojalá que en 5 años ya no sea pues el 10%, que sea el 20%, ¿sí? Si un 10% es bastante, ¿sí? Que haya esta apertura de la empresa privada para colaborar, para ayudar, para fortalecer el trabajo de vinculación de los institutos en un 10% es bastante. Entonces, a mí me parece que este sí es un punto importante que podríamos nosotros plantearlo. Es superar, es mejorar o incrementar la participación de la empresa privada en la ejecución de los proyectos de vinculación con la sociedad. A lo mejor le pongamos, ojalá en un 10%, ojalá, ¿sí? Sí, entonces me parece que por ahí podría ser el planteamiento en este tema de la implementación de estos proyectos. Entonces, sí, incrementar en un 10% la participación de la empresa privada, ¿sí? En los proyectos de vinculación con la sociedad de los institutos superiores particulares, ¿sí? Por ahí podría ser, ¿ya? Y por último, ¿sí? Ya, porque ya tenemos que pasar luego a la sala, ¿sí? Por último, en el tema de por tipo de financiamiento, ¿sí? Ahí también estamos con que los institutos particulares tienen un porcentaje bastante alto también, se puede decir, con los cofinanciados en la implementación de estos proyectos. Sí, entre los dos, particulares y cofinanciados, llegan a un 45% aproximadamente. No sé si es que desde ese punto de vista nosotros creemos que estamos en niveles adecuados,
o puede ser que el mejorar el financiamiento, ¿sí? El incorporar o el aumentar los procesos o los proyectos de vinculación en el área de tecnologías también nos ayude a ir subiendo estos porcentajes, ¿sí? Entonces, creeríamos que podríamos pensar en que estos porcentajes se mantengan, que suban. Nosotros creemos que podríamos mejorar la inclusión de estos proyectos de vinculación en el territorio, en los institutos particulares, o podríamos pensar solo en mantenerlos. Sí, esto, como dije, va de la mano de los dos puntos anteriores. Sí, entonces, ¿qué opinan al respecto sobre esta última parte, ya como para ir culminando y para irnos ya a la sala? Bueno, no, parece que ya se cansaron muy pronto. Sí, entonces, si no tenemos propuestas, para mí lo normal podría ser que estos números se mantengan, por lo menos. Si no podemos aumentar, por lo menos que se mantengan. Sí, entonces, si yo propongo pues que esto, podríamos decir, pues necesitamos que esta participación de los institutos particulares y cofinanciados con respecto al universo se mantenga en la implementación de proyectos de vinculación con la sociedad como parte pues de la oferta y de la implementación pues de nuestras carreras en el territorio. No sé si habría pues alguna participación adicional, sí, con esta información, estimada Yesenia, si es que ya tenemos una claridad de lo que vamos a informar, a comentar ya en el pleno, sí, de este taller, sí, entonces, si es que hay alguna intervención. Me permite de pronto Sí. la palabra para que todos pues podamos de pronto tener claro, antes que nos saquen de la sala. Bueno, en función a lo que hemos podido compartir, ya nos vamos de la sala, tenemos los 3 indicadores, ¿no? Basado en eso, se darán las conclusiones correspondientes, he tomado nota de todas las participaciones, y bueno, igual me imagino que nos podrían dar la palabra en el caso de que alguien quisiera aportar. Pero basado en los 3 indicadores, en la necesidad de la implementación de los proyectos, de dónde salen los recursos y justamente la parte del financiamiento, que es lo que nos hemos basado. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, ingeniera Yesenia Nivela. Gracias a todos ustedes por esta participación. Espero pues haber podido viabilizar un poco cuáles son pues los objetivos y proyección de lo que nosotros necesitamos en este eje, en vinculación. Muchas gracias y nos vemos ya en la sala. Sí, muy amables. Listo, están todos. Muchísimas gracias a todos los participantes por sus valiosos aportes. Vamos a arrancar con la plenaria presentación de resultados, para lo cual iniciaremos con el eje 1, oferta académica. Se recuerda a los expositores que cuentan con 5 a 7 minutos por cada uno de los ejes. Arranquemos con oferta académica. Muy buenos días. De parte de la mesa del eje temático oferta académica tendremos la participación del doctor Fernando Vinuesa del Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas, INSTA. Doctor, su micrófono está habilitado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor. Ya, muy amable, gracias. Buenos días con todos y todas. Bien,
Respecto a este eje temático que se me ha pedido que haga partícipe a todos quienes estamos participando en este evento, se analizó la oferta académica vigente por tipo de formación y modalidad. En este sentido, los puntos que se resaltaron y se analizaron fueron la necesidad de realizar prácticas preprofesionales de manera presencial, porque, bueno, la mayor cantidad de estudiantes que ingresan a los institutos técnicos y tecnológicos, la aspiración es de que los aspectos teóricos que se tratan por vía virtual sean aplicados inmediatamente de manera práctica y lastimosamente, al menos al momento, esto por el tema de la pandemia está sufriendo un retraso en esta posibilidad. La mayoría de representantes de las instituciones educativas han hecho énfasis en esta necesidad de realizar prácticas preprofesionales técnicas en los laboratorios y en las empresas. Bien, por otro lado, dedicándonos al tema como tal, se ha hecho énfasis en que faltan indicadores para la toma de decisiones sobre la oferta laboral. Por ejemplo, en el país, a pesar de que las instituciones educativas hacen investigaciones independientes por su parte para determinar cuáles son las necesidades de oferta académica, no obstante, hace falta instituciones extrainstitucionales que puedan ser gubernamentales en este caso, por ejemplo, pueden estar insertas en el Ministerio de lo Laboral, en el Ministerio de Trabajo, que nos den a las instituciones educativas ideas claras de hacia dónde tiene que converger la educación, cuáles son las carreras que más se están demandando a nivel nacional y no solamente nacional, sino a nivel internacional, porque tenemos que estar conscientes que el Ecuador y el mundo ya estamos insertos en una internacionalización de la producción y de la oferta y la demanda de talento humano. Entonces, en ese sentido, se tiene que tener ideas claras de hacia dónde tiene que converger la educación y la producción, hacia dónde tiene que converger los aspectos tecnológicos que se deben contemplar de aquí a un futuro mediato e inmediato. Por otro lado, también se trató de que es necesario establecer en el país un eficiente sistema de orientación vocacional y profesional, porque es una realidad, el estudiante no tiene la suficiente información de la oferta educativa existente. Tampoco tiene una información de la oferta laboral. Entonces, en ese sentido, se hace necesario de que el CES, la CENESID, etcétera, piensen de manera muy seria en establecer un sistema eficiente de orientación vocacional y profesional que permita tanto a los estudiantes cuanto a las instituciones educativas tomar los rumbos que definitivamente deberían tomarlos. Respecto a la modalidad dual, bueno, antes de hablar de la modalidad dual, también se habló dentro de nuestro grupo de trabajo de que mucho se ha dado énfasis a carreras que son ya tradicionales dentro de los institutos. Carreras como, por ejemplo, administración, como contabilidad y auditoría, etcétera. Descuidando en tanto otras carreras que son supremamente importantes para el desarrollo del país, como por ejemplo carreras en enfermería, en gastronomía, en ciencias naturales, digamos que en economía circular también se habló. Entonces, carreras que ya definitivamente tienen que
entrar dentro del proceso de oferta de las instituciones de educación superior. Igualmente, para ello, lógicamente, se necesita de que las instituciones como el CES y la CENESID den su aporte para que las carreras tecnológicas tengan, digamos, la respetabilidad y también el asidero social y sean carreras que tengan la suficiente demanda, porque mucho se habla, por ejemplo, la experiencia de Loja, ¿no? En la experiencia de Loja se nos decía de que la demanda por las carreras técnicas de producción se ha reducido totalmente, que ya no hay, digamos, ese criterio de las personas para seguir las carreras tecnológicas, sino más bien siempre inclinarse por las carreras universitarias. Y en ese sentido, como que se ha desvalorizado en cierto aspecto las carreras tecnológicas en ciertas ciudades. Entonces, por eso la insinuación de nuestros compañeros en el grupo es de que se facilite la incorporación en los institutos tecnológicos a nivel universitario, de tal forma que se pueda ofertar carreras tecnológicas a nivel universitario que permitan luego seguir el nivel de maestría y así sucesivamente. Entonces, esto va a incentivar en el sector social para que muchos estudiantes accedan a los institutos tecnológicos superiores. Esto es otro de los aspectos importantes. Y ahora sí, el tema de la incorporación del sector productivo, o sea, de la academia, más bien dicho, para incorporarse al sector productivo. En este sentido, el sistema dual es la mejor estrategia que se podría encontrar, ¿no? Se habló en el sentido de que muchas empresas no pueden acceder a mejores niveles de productividad y competitividad. ¿Por qué? Porque les hace falta el apoyo de la academia. Y el sistema dual es la modalidad más eficiente para dar ese apoyo. Entonces, en ese sentido, se estimula o se dice que se debería diversificar las carreras de formación dual como oferta del sistema de educación superior aquí en el país. Digamos que ese es un resumen, espero haber sido claro en esta primera parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a pasar con el eje número 2 de estudiantes. Muy buenos días, un gusto saludarlos y agradecerles nuevamente por hacernos extensiva la invitación a las instituciones técnicos y tecnológicos del país. Me presento, mi nombre es Jorge Calderón, soy rector del Tecnológico Universitario Argos de Guayaquil y me nominaron para que justamente exponga los puntos respecto al eje 2 que es estudiantes. Y en ese sentido, dentro de los temas que tratamos, haciendo hincapié en los siguientes, primero, y según el estudio, vimos que había, no había, mejor dicho, el suficiente acceso a dos grupos importantes. Uno con respecto a la edad y otro con respecto a las etnias. Y con respecto a la edad, vemos justamente cómo personas que cada vez de edades por encima de los 30, 40 años desean ser partícipes de los procesos académicos que llevan las instituciones, quieren titularse. Y en ese sentido, vemos cómo a los institutos están una demanda importante de estos profesionales que desean justamente alcanzar una titulación. De alguna manera, la reforma del 2018, en la cual se genera un mayor empoderamiento al título técnico-tecnológico, ha generado también este interés. Y en este sentido, es plausible que las instituciones de educación superior a nivel técnico-tecnológico fortalezcan sus procesos para que puedan brindar carreras, una oferta académica adecuada para estas personas que desean profesionalizarse, que por situaciones tales como no terminaron o no iniciaron nunca su educación superior, puedan alcanzarlo. Y de ahí que cuenten con programas de profesionalización o evaluación de trayectoria profesional
importantes, acordes a los planteamientos y requisitos que tiene la ley y los reglamentos vigentes en aras justamente de poder darles esa oportunidad que está ahí. Con respecto, el otro punto era con respecto a las etnias. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos en la normativa de los entes rectores del sistema de educación superior, CES, CASES, CENESID, todavía sigue habiendo una baja incorporación de indígenas, de personas indígenas o afrodescendientes en las instituciones de educación superior. Debido a dos aspectos, o debido a algunos aspectos. Uno de ellos es el hecho de que donde se ubican geográficamente estos grupos, no hay una oferta académica, o es muy limitada la oferta académica que existe para esos grupos étnicos, y de ahí que obviamente eso limita a que los mismos no sean parte de ello. En todo caso, es importante en ese sentido que de existir la posibilidad de que técnicos tecnológicos puedan ubicarse ahí con sedes, extensiones, centros de apoyo, existan las facilidades, no el facilismo, existan las facilidades por parte de los entes de control para que puedan ubicar extensiones o similares en estos lugares. Claro está que también aporte que existan los profesores, porque sería importante que exista el profesorado con el cual van a impartir las clases, las instituciones, porque parte de la preocupación que existe en este proceso de aprobación de sedes, de otras cosas, es que es lento el mismo. Si bien hay normativas, y esto como lo comentamos justamente a quienes dirigían las mesas, es una crítica constructiva. Si bien sabemos que CES, CASES, CENESID buscan que se cumplan los procesos, esto se toma más del tiempo que reglamentariamente está incluso en la normativa. Entonces, eso sí deseamos en aras justamente de expandir la oferta, expandir las oportunidades para que las personas puedan tener una educación de calidad, seamos más ágiles en el momento de que se reciban estos proyectos de extensiones o sedes. Hay mencionado un par de casos, ciertos compañeros, de que se había pasado hasta más de un año las aprobaciones. Ojo, insisto, no decimos que no se dejen de cumplir los protocolos, no, sino que seamos más expeditos justamente en los mismos. Pero también eso, el hecho de poder llegar con educación a estos grupos étnicos también no va de la mano necesariamente de una infraestructura física, sino también que es una oportunidad para la educación en línea, modalidades de estudios, modalidad a distancia, que en ese aspecto tienen que darse o facilitarse los mismos para que las personas puedan tener. Y obviamente eso va ya de la mano con una agenda de conectividad en el país, Ministerio de Telecomunicaciones, entran otros actores que de alguna forma brinden la infraestructura para que se pueda brindar una educación superior allá a través de movilidades en línea. Vimos también el hecho o discutimos también el hecho de que exista empatía por parte de las instituciones técnicos y tecnológicos con respecto a sus estudiantes, de tal manera que esto se refleje en becas, descuentos, subsidios, es decir, buscando ser más eficiente la administración sin que esto sea necesariamente o involucre necesariamente despido de colaboradores ni nada de esto, ni reducir la planta de docentes o administrativas, sino que ser más eficientes en el gasto para poder brindar becas, subsidios, descuentos, las figuras que quieran emplearle a los estudiantes para que puedan continuar sus estudios. Ahí se contaban experiencias de que sí se puede hacer y es posible. Instituciones han podido triplicar o cuadruplicar sus números de estudiantes a pesar de estar en pandemia, porque justamente se buscó generar esa empatía. En muchas ocasiones, no es que en muchas ocasiones, es racional que en estos tiempos de pandemia las personas privilegien ciertos gastos, y decíamos que privilegian alimentación y salud, porque obviamente es lo más recurrente, pero la educación en estos momentos cuando menos se tiene que dejar de lado, porque al final del día, por más extenso que puedan ser los problemas o las pandemias, no dejan de ser temporales en el tiempo. Entonces hay que con más razón prepararse, estar listos para lo que va, para ese mundo post-pandémico, incluso que ya lo estamos viviendo con carreras como educación, salud, relacionadas al agro, a las tecnologías que podrían tener un despunte importante porque se visibilizaron la necesidad de tener profesionales en esos sectores. Entonces, y en ese sentido, sí es importante que se cree esa empatía para que los estudiantes puedan seguir estudiando
y tal vez esa oferta académica que destacaban hace un momento se enfoque o se privilegie también al área que hemos estado señalando. El tema de prácticas preprofesionales también nos interesa muchísimo porque es parte de los requisitos fundamentales que tienen que tener los estudiantes para el momento de graduarse, y en ese sentido existen las posibilidades de convenios con empresas privadas, con instituciones públicas, de tal manera que se pueda generar esa sinergia que tanto se necesita, y así los estudiantes puedan ser una mano de obra calificada, que es lo que nosotros esperamos cuando estos se gradúen. Carreras pertinentes, ya lo habían dicho, para que no exista, para que pueda existir posteriormente una colocación laboral de nuestros estudiantes, fomentar el emprendimiento, procesos de titulación más ágiles, desde las mismas instituciones de educación superior. En este sentido, hay que potenciar más los procesos entre las mismas, incluso el mismo estudio lo destaca, y eso va a ayudar muchísimo a que los estudiantes puedan cumplir con lo que entraron, es decir, que es graduarse. Ni al estudiante le sirve quedarse mucho tiempo, ni a las instituciones tampoco nos sirve que un estudiante se quede mucho tiempo en la institución, que se quede el tiempo que tiene que estar aprendiendo, obteniendo conocimientos, habilidades, destrezas, competencias. Para eso están en un instituto técnico o tecnológico. Entonces, lo importante es que se fortalezcan los procesos al interior de las IES, de tal manera que cumpliendo con todos los requisitos en el tiempo pertinente, 2 años, 2 años y medio, 3 años, según la carrera y el tiempo que tiene esta para titularlo, puedan ser justamente cumplidos. Y en ese sentido, garantizar lo que el estudiante quiere, que es graduarse, pero graduarse también cumpliendo con toda la normativa. Algo que también anhelan los alumnos, futuros profesionales de los técnicos tecnológicos, son los posgrados, que lo destacamos justamente también en el punto anterior. Y en ese sentido, sí, por favor, que se cuente con facilidad. Los institutos queremos cumplir con las normativas, queremos cumplir con todo, pero a veces yo creo que, y según la última resolución del CASES, y lo digo porque mi instituto tiene la condición de universitario, le ponen muy cuesta arriba a los tecnológicos brindar los posgrados técnicos tecnológicos. Nosotros estamos en esa ruta de cumplirlos, pero se las ponen mucho más fácil a las universidades para que tengan unidades tecnológicas en los institutos. En todo caso, sin el ánimo de no dejar de cumplir los requisitos, se revise las normativas o lo que se establece para los posgrados tecnológicos en aras justamente que el estudiante pueda también alcanzar ese nivel de titulación posteriormente. Es a modo de resumen lo que puedo comentar por parte del eje 2 de estudiantes. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora vamos a pasar con el eje 3, docencia. Buenos días con todos los asistentes. En representación de la sala de docencia nos va a ayudar con el resumen la doctora Jemis Cuétara, representante del Instituto Superior Tecnológico American College. Hola, muy buenos días con todos. En este momento damos paso a la presentación del análisis que tuvo lugar en el eje número 3 de docencia. En este eje se presentaron un conjunto de datos cuantitativos de 6 indicadores y se produjeron 19 intervenciones por parte de los participantes. Respecto al primer indicador, número de docentes de los institutos por tipo de financiamiento, se comentó la necesidad de incluir en esa comparación o en ese conjunto de datos aquellos docentes que están dedicados a la docencia virtual. También incluir la dimensión de género. Se sugirió además tener en cuenta el estándar establecido, por lo que está establecido para, y disculpen la redundancia, con respecto al tema de la remuneración, puesto que la realidad de los institutos particulares es diferente a la realidad de las instituciones públicas. Y incluir también la variable de categorización en este indicador global, reitero, de números de docentes por tipo de financiamiento. En el segundo indicador, referente al número de docentes por nivel de información, se suscitaron un número mayor de intervenciones referidas en primer lugar a la incertidumbre sobre posibles transformaciones en algunas de las normativas
sobre todo de la LOES, y bueno, el momento en que se realiza este análisis. No obstante, las intervenciones estuvieron dirigidas a hacer ciertos aportes referidos, por ejemplo, a incluir el tema en este indicador de números de docentes por nivel de formación, incluir un indicador referido a la afinidad de la formación por las materias que imparte el docente, así como a la formación o no necesariamente desde el punto de vista profesional, pero sí algún tipo de formación que tenga que ver con el tema de la metodología, de la didáctica, de la pedagogía. Se conversó también sobre la necesidad de contar con profesionales técnicos y tecnológicos para aquellas materias que son precisamente técnicas y tecnológicas. Se habló de la necesidad de tener un modelo permeable, ¿sí?, flexible en cuanto a la formación, al nivel de formación de los docentes que trabajan en los institutos, así como de la necesidad de que si tenemos docentes que tienen una formación solo técnica o tecnológica o de especialización en un área determinada, el instituto pueda aportar con la capacitación desde el punto de vista didáctico y pedagógico. También se habló sobre si existe la posibilidad, o una de las ideas fue establecer un % por tipos de docentes para los diferentes tipos de instituciones. Se habló de la ponderación en el modelo de evaluación para aquellos docentes de diferentes niveles, unos de acuerdo, ¿no?, en que la ponderación fuera igual para cualquier para cualquier nivel de formación. Hubo quienes estuvieron, estuvieron en posiciones distintas a estos criterios. Ahí se recogieron, bueno, los análisis correspondientes, puesto que se plantea que a veces hay especialidades o temáticas específicas, materias en las que en el mercado laboral a veces no se encuentran profesionales de tercer o de cuarto nivel. Sobre todo se habló de la necesidad entonces para lograr estos niveles de formación, implementar maestrías técnicas y tecnológicas. Se habló de la necesidad de reconocer la parte didáctica y pedagógica dentro del proceso de formación, y que, por ejemplo, en el modelo de evaluación no solo se establezca que las líneas de investigación tengan que ver solo con las carreras que se ofertan, sino que puedan aperturarse y haber la posibilidad de tener investigaciones también desarrolladas en el tema de la pedagogía y la didáctica. En el caso de los otros 4 indicadores, número de docentes de los institutos por tipología, el tercero, el cuarto, el número de docentes por escalafón, el quinto, número de docentes por niveles de formación de cuarto nivel, tipología y sexo, y el sexto, número de docentes por nivel de formación de tercer nivel técnico y tecnológico, tipología y sexo. Las intervenciones estuvieron dirigidas a así se pudiera establecer una meta para el número de profesionales ocasionales, que debería haber un reglamento o una reglamentación específica para los institutos, pues no existe hoy en la normativa actual una separación, y no es lo mismo la realidad de las universidades que de los institutos. Llamó la atención el % de agregados con respecto a los docentes principales. En el tema de la equidad de género y para lograr una igualdad de alguna manera, realmente se valoró que es difícil en diferentes carreras específicas, como por ejemplo las que tienen que ver tal vez con maquillaje, donde predomina el sexo femenino, y en otras como mecanización, donde predomina el sexo masculino, y que esto es una realidad que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar estos indicadores con respecto al sexo. Y bueno, se planteó también que una filosofía bastante aceptada en algunas instituciones es el hecho de que algunos de los graduados, o fundamentalmente los graduados, son en su mayoría, forman parte, es decir, la mayoría de los claustros
están compuestos por un % bastante elevado de sus propios egresados. Y entonces esto ha dado la posibilidad de que se puedan manejar de una manera un poco diferente estos indicadores con respecto a estos números que se han ofrecido. Fueron las principales ideas a partir de estas 19 intervenciones que se tuvieron en el eje número 3 de docencia en el análisis de sus 6 indicadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a pasar al eje de investigación, eje 4. Buenos días. En este eje vamos a tener la intervención del doctor Wilfrido Robalino, que es rector del Instituto Tecnológico Vida Nueva, y el doctor Luis Alberto Alzate, que es del Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Por favor, doctores. Muchas gracias. Si pudiera compartir la pantalla del resumen, le agradezco. En todo caso, empezar agradeciendo la invitación, felicitando por esta construcción participativa de un instrumento importante de desarrollo, destacar la presencia de los organismos de regulación, de la doctora Carmita, que fue presidenta de la Comisión de Institutos, y contamos también en el grupo con el doctor Pablo Beltrán, actual presidente de la Comisión de Institutos y consejero del CES. Decirles que lamentablemente solo fue una referencia porque la información que se presentó correspondía a las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Por tanto, la primera situación es que se cuente con información actualizada de los institutos del Ecuador. Segundo, que el CES y el CASES, principalmente CENESID igual, generen normativas e incentivos para esta función sustantiva, que no solo es obligación por constitución, por la LOES, sino porque es inherente a la educación superior, para que se pueda estimular la investigación en los institutos del Ecuador. La investigación en el caso de las universidades, por sus propias características, son de generación de conocimiento de ciencia. No es exclusivo, podemos hacerlo, pero nuestra orientación principalmente es a la investigación aplicada, que es un aspecto que se debe tomar muy en cuenta, de tal manera que, bueno, ahí pueden leerlos, yo más bien voy a resumir junto con Luis Alberto este asunto. Se habló también de que es necesario que en los institutos, independientemente de que sean particulares o públicos o cofinanciados, se considere, se respete en el presupuesto lo que dispone la Ley Orgánica de Educación Superior, del 6% tanto para investigación como para publicaciones. Eso motiva e impulsa la investigación. Es importante contar con revistas indexadas o asociarse para estimular el trabajo, presentar artículos de producción científica y en los diferentes eventos. Y se había reiterado también, miren que en el Ecuador en este momento existen fondos desde CENESID y se apoyan a 3 hubs de universidades. La una tiene la matriz en la Universidad del Norte, la otra en la Técnica de Ambato y otra en la particular de Loja, sur, centro y norte, que les ha ido bien. La del sur es la de mayor desarrollo. Pero en el caso de institutos hemos tenido algunas iniciativas, sin embargo no ha habido respuesta. Es importante que desde la política pública y desde los organismos de regulación se impulse, se apoye la constitución de hubs para los institutos, que podemos estar asociados a las universidades porque somos su complemento, pero principalmente el trabajo de las instituciones. Yo creo que eso fundamentalmente, y le invitaría más bien a Luis Alberto para que pueda complementar algunas de las ideas tan resumidas en la parte final de lo que se está compartiendo. Y por favor, Luis Alberto, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial para todos. Y bueno, precisamente nosotros conversábamos en torno al tema de las publicaciones y hablábamos que debemos pensar en una política de regulación de la creación de revistas científicas por parte de las instituciones de formación técnica y tecnológica.
porque la calidad de las revistas está siendo condicionada al tema de las evaluaciones en bases de datos, o sea, lo que va a hacer que las revistas crezcan como tal y vayan consiguiendo mayor relevancia en el campo de las publicaciones, el hecho de la endogamia. Entonces hay que pensar en cómo regular las instituciones de formación técnica y tecnológica que están creando revistas para que sus profesores publiquen todos allí y cumplir con indicadores puestos, por ejemplo, para el tema de acreditación. Esto hace que las revistas no puedan crecer más que eso porque el nivel de endogamia no les va a permitir trascender en otras bases de datos. Hablábamos también en torno a la importancia que tiene para el sistema de investigación la cultura de investigación, y creo que una buena estrategia que se hace a través de CENESID pues tiene que ver con la acreditación de los investigadores. Pero estos niveles de acreditación o esta categorización para crear esa cultura de investigadores para formación técnica y tecnológica debe pensarse de manera diferencial, porque pues va a llegar un momento en el que los profesores de formación técnica y tecnológica no van a lograr categorizaciones importantes, porque pues va a ser difícil que un profesor de formación técnica y tecnológica pueda hacer tutorías en tesis de doctorado o tutorías en tesis de maestría. No es una cosa que no pueda hacer, pero que va a ser difícil. Por tanto, la categorización de profesores de formación técnica y tecnológica siempre va a estar limitada a unas categorías, y pues pareciera que no fuera posible que los profesores de formación técnica y tecnológica puedan ocupar categorías de acreditación entre principales, titulares, en fin. Y por su parte, pues hablábamos también en torno a los fondos de investigación y hablábamos de la importancia de que se creen fondos, fondos participativos de investigación para formación técnica y tecnológica, porque al no existir la obligatoriedad del presupuesto en la formación técnica y tecnológica de investigación, porque en universidades vimos que el autofinanciamiento corresponde al 90% del financiamiento de las universidades. Eso significa que esa obligatoriedad de ese financiamiento es importante. Al no existir en formación técnica y tecnológica, pues definitivamente no se hace, o muy pocas instituciones tienen ese financiamiento. Por eso hay menos investigaciones, porque no obtienen ese financiamiento, y el financiamiento externo o el financiamiento nacional pues tiene indicadores muy complejos, porque están dirigidos precisamente a investigación de tipo científico y no a la investigación que se promueve desde la formación técnica y tecnológica, que es esta derivada al desarrollo, a la investigación aplicada propiamente dicha. Así que en este sentido eran los principales debates, y era pensar entonces en una forma diferenciada para que los institutos puedan participar en fondos concursables nacionales que sean para formación técnica y tecnológica, que los investigadores de formación técnica y tecnológica puedan tener sistemas de equivalencia más flexibles, para que la cultura de calidad, para que la cultura de investigadores pues, esté en el país, y por su parte que haya una regulación en torno a la evaluación de las revistas científicas. Listo, muchísimas gracias por su intervención. En este momento le damos paso a Sandra Salazar del Eje de Infraestructura. Muy buenos días con todos. Primeramente quiero felicitar pues la iniciativa del Consejo de Educación Superior, el poder ser partícipes nosotros de este plan de desarrollo del sistema de educación superior. Como bien manifestaron, pues a nosotros nos tocó el eje número 6, que es de infraestructura. Sin embargo, es importante mencionar a qué hace referencia este eje de la infraestructura. Como bien se manifiesta, habla sobre la infraestructura física, laboratorios específicos, condiciones de bienestar, tecnología de la información, los recursos bibliográficos que obviamente debe disponer la institución de educación superior y que sobre todo sean adecuados para poder garantizar pues, el desarrollo de las actividades de la comunidad académica. Para ello, pues, nos han permitido y nos han indicado que necesitamos nosotros trabajar con el objetivo de desarrollo sostenible, el número 4.
En lo que hace referente al equipo que nos tocó trabajar en este eje de infraestructura, pues se había mencionado que esto realmente el punto principal es justamente la falta de designación de recursos para lo que es la mejora de institutos. Ante esta situación, pues hemos visto algunas alternativas pues, que permitan buscar salvedades para que se permita continuar dando una educación de calidad. Una de ellas que se había mencionado es utilizar las aulas para laboratorios con la finalidad de fortalecer lo que son las actividades prácticas y potenciar el uso de aulas virtuales para el desarrollo de actividades de docencia. Con esto, por las situaciones de la pandemia, pues nos ha tocado a todos buscar los mecanismos e incluso reinventarnos para poder, de alguna forma, seguir llevando esta educación de calidad que nos caracteriza a las instituciones de educación superior. Sin embargo, para que se pueda dar esta situación, es importante que exista una coordinación de los lineamientos de los entes de control del sistema de educación superior. ¿Qué significa esto? Es decir, si es que nosotros de alguna manera estamos diciendo que las aulas se conviertan en laboratorios, pues debería haber una relación con el CASES y el Consejo de Educación Superior. ¿Para qué? Para que las aulas no se mantengan con los diferentes estándares que ellos manifiestan, ¿no? Sino que a su vez se vea el potencial en cuanto a laboratorios de diferentes necesidades de acuerdo a las diferentes carreras pues, que ofertan las instituciones. Luego de ello, habíamos indicado de que también es importante regular el cobro de aranceles. Manifestaba una compañera que esto tiene que ser en función a la acreditación institucional, es decir, algo que tiene que estar basado en el reglamento de aranceles. Sin embargo, como ya estamos en los procesos diferentes de evaluación, pues esto es algo que ella había manifestado que se debería considerar. También se había indicado que es necesario establecer como asimismo políticas que permitan disminuir ciertos presupuestos para elevar la calidad en otros. Se decía de que se puede establecer que dentro de lo que es la contratación del docente, ya sea de forma permanente o auxiliar, es lo que se manifiesta de acuerdo a la ley de escalafón, pues de que uno de los requisitos y que se ha vuelto ahora un computador parte de la profesión. Dentro de esto, pues que ellos llevarían su computador para sus diferentes clases y ya no sería parte de la infraestructura, haciendo referencia a lo que es espacios para profesores de tiempo completo, en donde pide pues la computadora, la impresora, el internet, el teléfono. Sin embargo, al no ser un gasto para la institución, el entregarle un computador al profesor de tiempo completo, pues estos recursos se pudieran designar para lo que es la suscripción de una biblioteca virtual o la adquisición de libros en lo que hace referente a la biblioteca virtual, que obviamente eso es necesario e indispensable para poder tener una educación de calidad. Sin embargo, también se había manifestado, los compañeros y habían indicado de que sería conveniente que los órganos que nos regulan dentro del sistema de educación superior se pudiera establecer algún tipo de política que permitan ellos fomentar el acceso a bibliotecas virtuales que permitan mejorar la calidad de la educación, es decir, para el acceso tanto para instituciones públicas cuanto para instituciones particulares. Esto con la finalidad de mejorar o de avanzar en lo que hace referencia a la infraestructura, netamente en lo que es en el campo de la biblioteca. Se había también hablado sobre, de alguna forma, proveer de bibliotecas virtuales, pero que sean pertinentes a las instituciones de educación superior. Es decir, aclarar no solamente el tener el acceso a bibliotecas, sino que obviamente tengan la pertinencia de acuerdo a las diferentes carreras y obviamente a las necesidades del Plan Nacional del Buen Vivir. Se había indicado también de que los indicadores del modelo de evaluación institucional deben guardar correspondencia con el presupuesto institucional. Los indicadores están elaborados únicamente en función de un promedio y que muchas de las veces puede ser perjudicial de acuerdo al presupuesto que se maneja tanto a las instituciones públicas cuanto a las instituciones privadas.
También se había manifestado indicando de que cuanto a los indicadores de evaluación, no sería tan conveniente o sería, mejor dicho, importante el no limitar el número de puestos de trabajo, tomando en cuenta las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Incluso habían manifestado del coworking, donde se puede de alguna forma poder trabajar, participar y ser parte de un trabajo en equipo, y que permite pues minimizar en lo que corresponde a lo que son gastos. Sin embargo, también se había hablado un poco sobre lo que es la educación inclusiva en cuanto al hecho de que estos espacios de infraestructura tienen que tener todos los mecanismos que manda en sí la normativa, ¿no? Y por lo tanto habíamos dicho que las instituciones de control del sistema de educación superior pues deben guardar coordinación con los lineamientos solicitados a las instituciones de educación superior. Esto es en cuanto a rampas, ascensores, lo que es la señalética, el sistema braille, etcétera. Incluso los puestos en los diferentes laboratorios para personas con capacidades especiales, o en el caso de que se pueda dar por diferentes eventualidades. En cuanto a lo que corresponde a todo lo que se había mencionado y se había trabajado con todos nuestros compañeros, habíamos visto pues que realmente para lo que es la infraestructura, el problema principal es la parte presupuestaria, que es necesario e indispensable para poder realizar la adecuación de la infraestructura en lo que corresponde tanto para lo que es una educación inclusiva. Eso es, estimados compañeros, lo que dentro del eje número 6 de infraestructura se había conversado con nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por su intervención. Pasamos al eje de vinculación, por favor. Muy buenos días. En el eje de vinculación, pues vamos a tener la participación de la ingeniera, Yesenia Nivela, del Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth. Por favor, estimada ingeniera. Muchas gracias. Me permito presentarme. Efectivamente, mi nombre es la ingeniera Yesenia Nivela. Soy presidenta de la Comisión de Vinculación del Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth. Bueno, en la mesa que estuvimos compartiendo se analizaron los indicadores trabajados justamente en vinculación. ¿Cuáles son estos indicadores? La implementación justamente de estos proyectos de vinculación, los recursos, de dónde provienen y justamente, aparte de estos recursos, bueno, cómo los podemos financiar. Todos los que estuvimos en la sala tuvimos, creo que a bien indicar que si bien es cierto la parte de las carreras comerciales, lo que es administración, tienen un desarrollo de permítame, 505 proyectos de vinculación, lo que hablamos de un 17 a 18%, muy distinto a otras carreras, comenzando por las de tecnología, siendo una de las que hoy por hoy deberían ser de mucho más énfasis. ¿Qué pasa con los proyectos de vinculación? Lamentablemente, el financiamiento que estos proyectos deberían de tener no están de forma equitativa, tanto en las diferentes carreras como en los diferentes institutos. Nosotros, como siendo parte de vinculación, estamos enfocados a que existe o debe existir de parte de las empresas la necesidad de contar con nosotros, con las IES, justamente para poder colaborar con ellos en el desarrollo de estos proyectos. Y nosotros, a su vez, las IES, poder brindarnos, poder hacernos conocer a las empresas. No podemos trabajar de forma aislada, porque de lo contrario, todo el conocimiento que tenemos, pues no lo podemos impartir en estas empresas. Lamentablemente podríamos también hablar de que muchas ocasiones estos proyectos son financiados de fondos propios, quizás de los estudiantes, muchas veces inclusive por los mismos profesores o los tutores de los proyectos. Entonces, ese financiamiento es el que lamentablemente está quizás mermando la cantidad de proyectos en desarrollo. Debemos de considerar que, si bien es cierto,
las instituciones, las industrias, sean públicas, sean privadas, estas empresas o estos institutos, tienen sus problemas, tienen problemas donde nosotros y necesidades donde nosotros como instituto podemos aportar. La vinculación debe de surgir justamente de la fusión entre todos los actores de la vinculación. Debemos de considerar factores como la capacidad para desarrollar, no solamente hablamos de los proyectos de vinculación, también involucramos la parte de investigación, porque lo que se trata es justamente de aportar para dar soluciones a problemas que las empresas puedan tener. Hablamos también o conversamos también que los recursos financieros no se manejen solamente de forma específica quizás a ciertos institutos, quizás por ciertas carreras. Lo que se aspira es justamente superar ese 10% que hasta ahora podemos tener en base al desarrollo de los proyectos, la oferta que nosotros podemos manejar. Realmente se tiene considerado como que de aquí a unos 5 años quizás poder trabajar hasta un 45% más de la cantidad de proyectos que nosotros tenemos. En sí, la vinculación, pues se trata justamente, la vinculación con la sociedad, pues lo que espera es mejorar, tener una participación mucho más activa, tanto en entidades públicas como entidades privadas. Basado que este financiamiento, como habíamos indicado, sea equitativo. Se debe mantener también la socialización con todos los grupos sociales, empresas, institutos, entidades privadas, públicas, para los cuales pues se debe conocer cuáles son las necesidades y así también poder brindar habilidades y destrezas por parte de nuestros estudiantes. Lamentablemente no todas las empresas, y hoy por hoy también, no todas las empresas nos dan apertura para que nuestros estudiantes puedan desarrollar este tipo de proyectos en sus empresas. Vale recordar o vale dar hincapié que la vinculación con la sociedad es justamente el enfoque desde la parte de la docencia, de la parte de la investigación, se manejan de forma todas equitativas, entonces lo que aspiramos es que se pueda mejorar o superar esa cantidad de proyectos que hasta ahora tenemos, ¿sí? Eso es lo que nosotros como vinculación pudimos aportar. En sí, el punto que nosotros queremos es el financiamiento para el desarrollo de los proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, ingeniera. Y finalmente, para concluir con este taller, la doctora Carmita Álvarez, consejera académica del Consejo de Educación Superior, se va a dirigir con unas palabras de despedida. Doctora Álvarez. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Estamos seguros que los resultados que ustedes han manifestado en cada uno de los ejes van a ser plasmados en el documento final que se está preparando, ¿no? Yo señalaba al inicio que son 3 talleres. El primero tuvimos con universidades y escuelas politécnicas. El segundo fue con institutos particulares, públicos, y este tercero que es con ustedes. Quiero señalar en este caso que como Consejo de Educación Superior es nuestro compromiso, y también porque así lo señala la Ley Orgánica de Educación Superior, dejar entregado este plan, un plan para el sistema de educación superior, que como lo señalé se fundamenta también en elementos que tienen que ver con la pertinencia y con la calidad. Con la calidad como pilar fundamental de la educación superior que sostienen a la cobertura académica, y otros aspectos como los que hemos analizado junto a ustedes, la oferta académica, la planta docente, la infraestructura física, tecnológica, el tema de los recursos, entre otros. Dentro de eso, junto a la CENESID, haremos en este caso el trabajo correspondiente para que todos, en este caso las propuestas que ustedes han manifestado, se puedan establecer dentro del plan. Vamos a tener un segundo nivel de participación. Este nivel de participación van a ser con algunas autoridades, en el cual antes de presentar al pleno, estaremos presentando el primer borrador, digamos así.
Estamos seguros que hemos logrado el objetivo junto a ustedes, por lo cual reitero el agradecimiento y la presencia de ustedes el día de hoy. Gracias al equipo de la CENESID, del CASES, que nos han estado acompañando, y a todos los equipos del CES que finalmente hemos culminado con el tercer taller. Tengan ustedes una muy buenas tardes. Gracias a todos.